Bien, continuamos con las propiedades periódicas. Vamos a ver, vamos a hablar ahora acerca de la energética de la formación de iones. O sea, cuál es la energía involucrada en la formación de un anión o de un catión, ¿sí? Cuál es la energía y cómo se le llama en cada caso de cada uno de esos procesos de formación, ¿sí? Obviamente siempre vamos a arrancar de un átomo neutro, en estado gaseoso. ¿Por qué en estado gaseoso? Porque de esa manera el átomo está aislado, ¿sí? Si trabajáramos con átomos en estado sólido o en estado líquido, el problema que tendríamos es que aparte de tener un átomo, tendríamos las interacciones de ese átomo con los átomos que están alrededor. Y nosotros queremos independizarnos de eso, queremos simplemente tener un único átomo, ¿sí? Completamente aislado, que no esté interaccionando con nadie, y ver cuál es la energía que nosotros necesitamos para ponerle un electrón o sacarle un electrón, para ponerle un electrón y formar un anión, o para sacarle un electrón y formar un catión, ¿sí? Entonces, por eso siempre vamos a trabajar con átomos individuales, o sea, en estado gaseoso es el único estado que nos permite tener átomos individuales sin estar interaccionando con nadie, y en el estado fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que en estado fundamental, que todos los electrones están ocupando el menor nivel de energía posible, el que nosotros escribimos cuando escribimos la configuración electrónica. Normalmente ese es el estado fundamental. Nosotros escribimos la configuración electrónica sin que haya ningún electrón en estado excitado, o sea, un electrón en un estado superior al menor nivel de energía posible. El primer proceso que vamos a ver es el proceso de formación de cationes, o sea, cuál es la energía involucrada en el proceso de sacarle un electrón a un átomo neutro. A eso se le llama energía o potencial de ionización y se denota con la letra I. También en algunos casos suele aparecer como una PI, pero nosotros aquí le vamos a llamar I. Y se define como la cantidad de energía necesaria para eliminar un electrón, ¿sí? O sacar un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental, y llevarlo desde donde está dentro del átomo hasta el infinito. ¿Qué significa el infinito? Un lugar lo suficientemente lejos donde ese electrón ya no está interaccionando con el núcleo del átomo. ¿Sí? O sea que el proceso, que está representado con una ecuación química ahí arriba, sería este. O sea, yo tengo un átomo neutro en estado fundamental, en estado gaseoso, le agrego energía suficiente para quitar un electrón, mido cuánto es esa energía, y eso es lo que es el potencial de ionización. ¿Sí? Para quitarle un electrón, yo siempre voy a necesitar entregarle energía al átomo. O sea, que las energías de ionización o los potenciales de ionización son siempre positivos. O sea, yo tengo que entregarle energía al átomo. Cuando el átomo me entrega energía a mí, esa energía es negativa. O sea, como aquí siempre yo le tengo que entregar energía para poder sacar un electrón, ¿sí? El potencial de ionización siempre va a ser positivo. Los valores, mientras más grande sea el potencial de ionización, mientras más positivo sea ese número, significa que ese electrón es más difícil de arrancar de ese átomo. O sea, mientras mayor sea el potencial de ionización, significa que ese electrón está interaccionando más fuertemente con el núcleo, ¿sí? O sea, vamos a ver que átomos que son más grandes tienen energía de ionización más chica, por ejemplo, en general. Ya vamos a ver cuál es la tendencia más adelante. Las unidades que tiene el potencial de ionización son unidades de energía, ¿sí? Normalmente kilojulios por mol, ¿sí? O electronvoltios. Ahí abajo está cuál es la relación entre electronvoltios y kilojoule por mol. O sea, un electronvoltio son 96.49 kilojoules por mol. Veamos cómo racionalizar esta cuestión. Primero, veamos, estos son los elementos, acá en esta tabla están los elementos del segundo periodo de la tabla periódica. El sodio, el manganeso, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el argón. ¿Sí? Todos estos elementos que tienen electrones de valencia en el segundo nivel de energía. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el sodio. ¿Sí? El sodio tiene un Z de 11, por lo tanto tiene 11 electrones. Perdón, yo dije el segundo nivel de energía, el tercer nivel de energía. El sodio, le decía, tiene un Z de 11, tiene 11 electrones, ¿sí? 11 electrones totales, ¿sí? Su electrón de mayor energía está en un orbital 3s, ¿sí? Entonces,
La primera energía de ionización significa cuál es la energía involucrada en sacar el primer electrón. ¿Cuál va a ser el primer electrón en salir? Aquel que salga más fácil. ¿Sí? Yo le empiezo a entregar energía, energía, energía. ¿Sí? Cuando esa energía alcanza la energía de unión entre el electrón y el núcleo, ¿sí? O entre el electrón y el resto del átomo, ese electrón va a salir disparado. O sea, yo lo voy a poder arrancar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el primer electrón en salir? El de mayor energía. ¿Sí? Ese es el electrón que es más fácil, el que está más afuera del átomo. ¿Sí? ¿Cuánta energía yo voy a necesitar? Bueno, es lo que dice la primera energía de ionización aquí arriba, la I1, son 495.8 kilojoules. ¿Sí? Esa es la energía que yo necesito para arrancar el primer electrón. ¿Qué pasaría si quiero arrancar el segundo electrón? El segundo electrón que yo tendría que arrancar sería un electrón que está en el orbital P. Pero fíjense que el catión sodio más, que sería el que quedaría después de arrancar un electrón, tiene configuración electrónica de gas noble, o sea, es súper estable. Entonces, para arrancar un segundo electrón, ¿sí? el primer electrón que yo pueda sacar del orbital P, voy a necesitar invertir un montón de energía. Fíjense que la segunda energía de ionización es 4.562, ¿sí? Es prácticamente 100 veces más, ¿sí? Perdón, 10 veces más, ¿sí? Un orden de magnitud más grande, ¿sí? Veamos ahora el magnesio. El magnesio tiene un Z de 12, es el que le sigue en el período al sodio, ¿sí? Tiene un segundo electrón en el orbital 3s. El primer electrón viene a necesitar 737.7 kilojoules por mol, ¿sí? La segunda, sacar el segundo electrón, significaría sacar un segundo electrón del orbital 3s, ¿sí? ¿Voy a necesitar más energía? Sí, voy a necesitar más energía que para sacar el primero, porque ahora la carga nuclear que tengo, ¿sí? En relación a la cantidad de electrones que tengo, es más grande, porque al primer electrón eran 12 protones para 12 distribuido en 12 electrones. Ahora va a ser 12 protones distribuidos en 11 electrones. Entonces sacar ese segundo electrón me va a costar más. De hecho, cuesta casi el doble desde el punto de vista energético, voy a necesitar 1450.7 kilojoules por mol, ¿sí? Para sacar ese segundo electrón. Ahora, sacar un tercer electrón significaría sacar un electrón del orbital 2p. Y ahí sí requiero muchísimo más energía, porque el catión magnesio más 2 tiene configuración electrónica de gas noble, ¿sí? De gas noble. Entonces, el problema que tengo ahí es que para sacar ese electrón voy a necesitar muchísima energía, en este caso 7.732, ¿sí? Prácticamente es casi 10 veces más, ¿sí? Un poco menos, pero casi 10 veces más. Y lo mismo pasa con el aluminio. Fíjense, el aluminio tiene un Z de 13, entonces tengo 3 electrones de valencia. Los 3 electrones de valencia salen relativamente fácil, ¿sí? El primero casi 600, el segundo 1800, el tercero 2750. Ahora el cuarto electrón, para sacar el cuarto electrón yo necesitaría sacar un cuarto electrón del orbital P. O sea, el aluminio más 3 tiene configuración electrónica de gas noble, súper estable. Sacar un electrón del orbital 2p significaría o necesitaría muchísima energía. De hecho, se necesitarían prácticamente 11.600 kilojoules por mol. ¿Sí? Eso es muchísimo. El silicio, sacar 4 le costaría mucho y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, enfoquémonos en la primera energía de ionización, sacar el primer electrón. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más fácil de sacar? Bueno, el que va a ser más fácil de sacar, evidentemente, es el del sodio, comparado con el del argón, por ejemplo. ¿Sí? El del argón es excesivamente grande porque aparte, ¿sí? como les había dicho antes, es súper estable. El argón es un gas noble y por lo tanto tiene configuración electrónica de capa completa. Y la configuración electrónica de capa completa es realmente muy estable. Bien, veamos ahora, ¿por qué es que a medida que yo me muevo en un periodo, ¿sí?
cuesta más sacarle un electrón. Bueno, pero eso ya lo habíamos visto y lo habíamos discutido en el video anterior, porque a medida que yo aumento el Z a lo largo de un periodo, ¿sí? Básicamente lo que yo estoy haciendo es aumentando la carga nuclear efectiva. Tengo mayor carga positiva. Entonces la fuerza de atracción de ese electrón que yo estoy queriendo sacar con el núcleo es más grande. Entonces cada vez requiero más energía. O sea, a medida que yo me muevo en un periodo de izquierda a derecha, sí, el potencial de ionización debe ir aumentando. ¿Sí? O sea, va a aumentar con Z. Aquí está un gráfico similar a los que vimos anteriormente para el radio atómico, ¿sí? En donde se muestra la primera energía de ionización versus el número atómico, y otra vez vemos ese tan característico perfil de diente de sierra, ¿sí? O sea, el potencial de ionización también es periódico, varía periódicamente con Z. ¿Sí? Bien. Nuevamente vamos a ver que se repiten el primer periodo de 2 átomos, el segundo periodo tiene un potencial de ionización bajo, porque significa que, o sea, para los metales alcalinos térreos, ¿sí? Si yo quiero sacarle electrones, salen relativamente fácil. ¿Por qué? Porque en realidad tienen tendencia a perder electrones, ¿sí? Para quedar con configuración electrónica de gas noble, quieren perder electrones todos los elementos que están a la izquierda de la tabla periódica. Los que no les gusta perder electrones, sino que les gusta ganar electrones, son los que están a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Los que están más cerquita de los gases nobles. Entonces, eso, en lugar de perder electrones, lo que quieren hacer es ganar electrones. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar que todos los puntos bajos corresponden a los metales alcalinos, ¿sí? Luego vienen los alcalinos térreos, después empiezan, a medida que aumento Z, va aumentando la energía de ionización, ¿sí? Hasta que llego, ¿sí? al gas noble. ¿Estamos? Bien. Luego vuelve a bajar al alcalino térreo, otra vez sube hasta que llegamos al gas noble y así sucesivamente. Eso no es raro, es lo que vimos. ¿Cuál sería entonces la tendencia con el potencial de ionización? Bueno, lo que vimos recién. A medida que baje, o sea que yo voy de abajo para arriba en un grupo, ¿sí? El potencial de ionización se va a hacer más grande. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿qué habíamos visto? Que mientras yo voy, que abajo tengo los átomos grandes, ¿sí? Arriba, en el grupo, tengo los átomos que son más chiquitos. Los átomos que son más chiquitos tienen ese electrón más cerquita del núcleo, entonces va a ser más fácil, más difícil eliminarlo. Entonces el potencial de ionización siempre es más grande para los átomos más chicos, para el mismo tipo de configuración electrónica, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo 1 todos tienen configuración electrónica NS1, ¿sí? ¿Cuál va a ser el electrón que va a ser más difícil de sacar, en el que yo voy a tener que gastar más energía? Bueno, va a ser el litio, ¿sí? Porque es el más chiquito de todos, ¿sí? Obviamente el litio, después va a venir el potasio, después va a venir el rubí, después va a venir recién el cesio, ¿sí? Y en cuanto al periodo, como les decía recién, a medida que aumenta el Z, o sea que me voy de izquierda a derecha, aumenta la carga nuclear efectiva y por lo tanto también va a aumentar el potencial de ionización, ¿sí? Esa es la tendencia, fíjense, a medida que en un grupo aumenta el potencial de ionización de abajo hacia arriba, y en un periodo de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, en realidad, estrictamente hablando, varía de manera diagonal en la tabla periódica, desde la izquierda abajo hacia la derecha arriba, aumentando, ¿sí? Fíjense acá, tienen una tabla periódica en donde están los potenciales de ionización para todos los compuestos. Fíjense que son todos positivos. Van entre los casi 400 kJ por mol hasta los 2400 kJ por mol, ¿sí? Obviamente el que tiene el potencial de ionización más alto, ¿sí? Son los gases nobles, ¿tá? Y los que tienen el potencial de ionización más bajo son los metales alcalinos. Esta es otra representación ahora tridimensional en donde vemos exactamente lo mismo que les contaba recién, ¿sí?
Veamos ahora cuál es la energía involucrada en la formación de un anión. ¿Sí? Al proceso de quitarle un electrón, ¿sí?, a un átomo neutro, ¿sí?, en estado gaseoso, en su estado fundamental, se llama afinidad electrónica y se denota con la letra A. ¿Sí? Perdón, esto no es quitarle un electrón, disculpen, es colocarle un electrón, formar un anión, o sea, agregarle un electrón. ¿Sí? A ese proceso de agregarle un electrón, si yo tengo el átomo gaseoso, ¿sí?, en estado fundamental, ¿sí?, neutro, y le agrego un electrón. ¿Cuál es la energía involucrada en ese proceso? ¿Sí? En el proceso de formación del anión. Ese proceso, ¿sí?, puede ser energéticamente favorable o energéticamente desfavorable, o prácticamente no cambiar la energía. ¿Qué significa? Vieron que el potencial de ionización, vimos recién que yo para arrancarle un electrón sí o sí tengo que entregarle energía al átomo. Para ponerle un electrón, pueden ocurrir tres cosas. Que me libere energía el proceso, eso significa que se estaría formando un anión muy estable, que consuma energía ese proceso, que yo le tenga que entregar energía, ¿sí? O bien que prácticamente la energía no cambie, ¿sí? Prácticamente la energía no cambia. O sea que a diferencia del potencial de ionización, que siempre era positivo, la afinidad electrónica puede ser positiva, puede ser negativa o incluso puede ser cero, ¿sí? Las unidades para la afinidad electrónica, al igual que en el potencial de ionización, son unidad de energía en kilojoule por mol o electronvoltios. Fíjense ustedes que ahora la tendencia no es tan homogénea como era en el radio atómico, ¿sí?, o que nosotros podíamos predecir en el potencial de ionización. Aquí, fíjense que el color, la intensidad del color violeta, es proporcional a cuán exotérmico, o sea, cuánta energía me libera el proceso, cuán negativo es en kilojoule por mol la afinidad electrónica. Fíjense de que no es homogéneo, no va de izquierda abajo a derecha arriba, como veíamos recién con el potencial de ionización. ¿Sí? Por ejemplo, el elemento que tiene la afinidad electrónica más alta es el cloro, menos 358. O sea, que cuando yo le agrego un electrón al cloro, el anión cloruro que se forma es tan estable que me libera energía. ¿Sí? Pero por su parte el berilio, ¿sí?, es uno de los pocos átomos que tiene un potencial de ionización que está cerquita de cero, pero incluso es algo positivo. ¿Sí? O sea, yo necesito entregarle energía para poder colocar ese electrón dentro del berilio. Cosa que es bastante razonable, porque el berilio no le gusta recibir electrones, él quiere sacárselo de encima. Él le gustaría donar esos dos electrones para que venga otro átomo, ¿sí?, y se los lleve, o alguien se los lleve, porque él sacándose dos electrones de encima, sí queda con configuración electrónica del helio, que es el gas noble anterior. ¿Sí? El que es un poco raro, ¿sí?, fíjense ustedes, es el nitrógeno. El nitrógeno, prácticamente, ¿sí?, su afinidad electrónica, perdón, vale cero, es casi cero. O sea, yo le agrego un electrón y energéticamente da lo mismo. Ni me va a entregar energía, ni me va a consumir energía. Esto es bastante más difícil de predecir, ¿sí?, la afinidad electrónica. Fíjense ustedes que tiene una tendencia general bastante parecida a la del potencial de ionización. O sea, si ustedes miran, aumenta, tomemos los elementos del grupo 1, por ejemplo, y vamos a ver que aumenta de abajo hacia arriba, ¿sí? Y si tomamos el grupo 2 también, vamos a ver, ¿sí?, que tiene una tendencia, pero ya no es tan clara. ¿Sí? Es raro, por ejemplo, los metales alcalinos térreos, ¿sí?, tienen energías de afinidad electrónica que son más bajas que los metales alcalinos. ¿Sí? El nitrógeno, lo que les decía recién, prácticamente no cambia su energía cuando yo le agrego un electrón. O sea, es más difícil de predecir, si bien es cierto que tiene una tendencia de abajo hacia arriba a aumentar y de izquierda a derecha
a aumentar, pero no es tan claro. Y eso también se ve en el gráfico tridimensional, ¿sí? Se ve que hay una tendencia, pero esa tendencia ya no es tan clara y definitiva, ¿sí? Vamos a ir a la última propiedad periódica que tiene que ver con estas dos anteriores que que les acabo de presentar, que es la electronegatividad, que es una magnitud que mide, ¿sí? O sea, es una cantidad que mide la capacidad que tiene un átomo a atraer electrones hacia sí cuando está unido a otro átomo. ¿Se acuerdan que yo les dije, cuando vienen dos átomos, ¿sí? Se unen, ¿sí? Cuando se unen, ¿sí? Ya vamos a ver en el próximo teórico, cuando veamos uniones químicas, en realidad quedan en el medio, entre los dos núcleos, quedan atrapados electrones, ¿sí? Que son de hecho el pegamento, o lo que hace de pegamento, lo que mantiene unidos esos dos núcleos, esos electrones. Bueno, esos electrones están entre dos núcleos. Bueno, la electronegatividad mide la capacidad que tiene cada uno de esos núcleos, ¿sí? A atraer esos electrones de enlace hacia sí. ¿Sí? Eso está relacionado con el potencial de ionización y la afinidad electrónica, ¿sí? Es una magnitud teórica, está definida, hay básicamente dos escalas de electronegatividad, ¿sí? La de Mulliken y la de Pauli. La de Pauli es la más utilizada, y en la escala de Pauli se establece al flúor como el elemento más electronegativo, que tiene una electronegatividad de 4, y el francio como el elemento menos electronegativo, que tiene una electronegatividad de 0,7. O sea, la electronegatividad va entre valores que van entre 0,7 y 4. ¿Sí? Es una magnitud que es arbitraria, ¿sí? Pero que es realmente muy útil a la hora que van a ver que la vamos a utilizar muy mucho cuando veamos uniones químicas. ¿Sí? Aquí a la derecha tienen un gráfico en donde se grafica electronegatividad en función del número atómico, y nuevamente vemos que es periódica, ¿sí? La electronegatividad, ¿sí? Sigue la misma tendencia que el potencial de ionización y la afinidad electrónica, obviamente no podía ser de otra manera, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, igual que el potencial de ionización y la afinidad electrónica. ¿Estamos? O sea, ¿qué mide la electronegatividad? Es cuál es la tendencia que tiene un átomo a gustarle los electrones, por llamarlo de alguna manera. Por eso van a ver ustedes que los elementos que están a la izquierda de la tabla periódica, ¿sí? En realidad no le gustan los electrones porque tiene como electrones de más que quiere sacarse de encima para tener configuración electrónica de gas noble, mientras que los que están a la derecha, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el oxígeno, el azufre, el selenio, el nitrógeno, el fósforo, el mismo carbono, ¿sí? Son elementos, ¿sí? Que si ganan algún electrón pasan a tener configuración electrónica de gas noble. Entonces a ellos sí les gusta atraer los electrones hacia sí. Entonces van a ser elementos que tienen electronegatividad alta, mientras que los metales alcalinos térreos, sobre todo los que están en la parte inferior de la tabla, ¿sí? Van a ser elementos que le gusta ceder sus electrones de valencia a cualquiera que ande por allí dando vueltas, ¿sí? Esta es la representación tridimensional de la electronegatividad, ¿sí? Donde se ve que aumenta en un grupo de abajo hacia arriba y en un periodo de izquierda a derecha, ¿sí? La electronegatividad tiene que ver, por ejemplo, con una propiedad muy importante que es el carácter metálico que tienen los átomos, ¿sí? Si nosotros vamos a la tabla periódica, ¿qué es lo que vimos? Que a la izquierda, ¿sí? Vieron que hay una escalerita, ¿sí? Que está en el grupo P, ¿sí? Que separa básicamente los elementos no metálicos de los elementos que son metales en la tabla periódica. Y los que están alrededor de esa escalera son los semiconductores o semimetales, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que los metales conducen la corriente eléctrica y los no metales no conducen la corriente eléctrica. Básicamente lo que ven ustedes en el gráfico este que está a la izquierda es el logaritmo de la resistividad. La resistividad es la tendencia, ¿sí? Que tienen los materiales, ¿sí? Los átomos, a impedir el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? O sea, la resistividad es inversamente proporcional a la conductividad eléctrica.
Mientras mejores conductores son, ¿sí?, más alta es su resistividad. Por eso ustedes ven acá que las barritas de resistividad alta la tienen los no metales. Los metales tienen todo barritas bajas, o sea, tienen resistividades muy, muy bajas, ¿sí? O sea, se resisten poco a el paso de la corriente eléctrica, mientras que los no metales, que nosotros sabemos son aislantes precisamente porque se resisten a el paso de la corriente eléctrica. Fíjense que eso correlaciona bastante bien con la electronegatividad. Todos los metales tienen electronegatividades bajas, ¿sí? ¿Qué dice eso? Que les gusta perder los electrones, y después vamos a ver que esa pérdida de electrones tiene implicancias muy importantes en lo que es el enlace metálico, ¿sí? Prácticamente el enlace metálico se debe a esa tendencia que tienen los metales a liberar o a entregar sus electrones de valencia al entorno, a lo que está alrededor. Mientras que por su parte los no metales, ¿sí?, tienen mucha tendencia a recibir electrones, por lo tanto los electrones que ellos tienen no los quieren donar, ¿sí? Entonces esos los tienen atrapados, sus electrones no los tienen libres, y por lo tanto esos electrones, como están tan pegados al núcleo, no están libres para poder moverse, cosa que es necesaria para la conductividad eléctrica, porque la conductividad eléctrica viene dada por los electrones libres, los electrones que pueden moverse bajo un campo eléctrico, ¿sí? Entonces hay una correlación completamente coherente entre lo que es el carácter metálico que tienen los átomos con la electronegatividad, ¿sí? Lo último es simplemente mostrar en un único gráfico, en donde se ven los metales, los semiconductores y los no metales, cómo varían todas estas propiedades periódicas, ¿sí? En donde realmente sería una especie de resumen de todo lo que vimos anteriormente. Bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos en el próximo video.